Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Astrid Ajenjo Calderón. Soy profesora en el área de Economía Aplicada en la Universidad de León. A continuación voy a presentar una comunicación titulada Integrando la perspectiva ecofeminista en el estudio de la economía española. Y para ello voy a compartir una presentación. Bueno, como se señalaba, el título es Integrando la perspectiva ecofeminista en el estudio de la economía española. Los objetivos de este trabajo, bueno, es presentar el diseño del enfoque sistémico y plural que se ha empleado en el programa de la asignatura Economía Española, que ha tenido lugar en este curso, en el curso 2020-21, en el grado en Economía, en el segundo curso, en la Universidad de León, ¿no? Una asignatura en la que se ha tratado de integrar de forma transversal en el plan de estudio pues una perspectiva feminista y ecologista, ¿no? El punto de partida con el cual se ha planteado este cambio, ¿no? en el guía docente es, por un lado, pues partir de las propias diferencias que existen entre la economía convencional y la economía heterodoxa y también dar una primera idea, ¿no? Una idea inicial respecto a la existencia de distintas corrientes de pensamiento económico y en particular hablando de la especificidad pues de estas corrientes que aquí señalo, ¿no? Por un lado, la economía política, entendiendo que la economía está totalmente permeada de relaciones de poder, por otro lado, la economía ecológica, ¿no? Y toda la importancia del medio ambiente, en relación a la economía feminista, pues todo lo que tiene que ver con la reproducción social y el mantenimiento cotidiano de la vida. También introduce una perspectiva de historia económica y también de la dimensión ética de los asuntos económicos. Consideramos que este enfoque, ¿no? Permite estudiar de forma diferenciada todos los temas, ¿no? Que se plantean en el estudio de la economía española, desde el propio modelo de crecimiento a nivel de oferta, ¿no? Tanto de oferta como de demanda, a nivel de modelo productivo, ¿no? También la propia inserción comercial y financiera, todas las relaciones laborales, el ámbito del sector público, las crisis o la propia distribución de la renta y la desigualdad, ¿no? Es decir, lo que se trata es de plantear estos temas, pero siempre teniendo en cuenta una especial atención a esa cara B del sistema económico que tiene que ver con el impacto que el propio funcionamiento de la economía española tiene sobre el medio ambiente, sobre los cuidados y sobre la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, esta es un poco la clave de este enfoque sistémico y plural, ¿no? Plantear la economía como las actividades que permiten el sostenimiento de la vida, ¿no? Y eso nos va a permitir hacer ese clic, ¿no? Respecto a plantear la asignatura o ampliar, mejor dicho, ¿no? El enfoque de la asignatura. Los elementos centrales de este enfoque, simplemente los voy a enumerar, pues es entender que las necesidades de las personas están en el centro de la economía, es decir, en cómo satisfacemos socialmente nuestras necesidades, situando en el centro las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entender que el éxito económico no se asocia tanto a la obtención de beneficios, sino a la consecución de bienestar humano, ¿no? Y también no humano. Ese no humano tiene que ver con tener en cuenta sí o sí la dimensión ambiental, ¿no? Entender la naturaleza no solo como un factor productivo, sino como fuente de vida y de diversidad. En cuarto lugar, el cuidado de la vida, los trabajos de cuidado se van a plantear como un punto de vista estratégico, algo que en la economía convencional pasa absolutamente inadvertido, aquí supone un punto de vista central, ¿no? Precisamente para entender toda esa base oculta, toda esa cara B del sistema económico y, por supuesto, desvelar continuamente todas las relaciones de poder que atraviesan este sostenimiento de la vida y, en última instancia, el funcionamiento económico. Para ello, pues se plantea un análisis en tres niveles. Un primer nivel que tiene que ver con esa relación entre el sistema económico, el sistema social y la biosfera, es decir, no entender que el sistema económico no está flotando, ¿no? Sino que tiene que ser compatible con el sistema social y, por supuesto, con el sistema ecológico. Después descendemos a un nivel meso en el que entendemos que el mercado no es el único espacio en el que se genera economía, digamos, no es el único espacio en el que se satisfacen necesidades, sino que también hay que incorporar, por supuesto, la relación con el Estado, todo el ámbito del sector público, pero también las redes sociales y comunitarias y, por supuesto, los hogares, ¿no? Los hogares como ese espacio de satisfacción social de las necesidades que actúan además como colchón último, ¿no? para entender cómo se sostiene la vida, ¿no? Y todo ello además descendiendo en un plano micro en el que tratamos de desvelar todo el conjunto de relaciones de poder que emergen a la hora de entender cómo se sostiene la vida, cómo funciona la economía. Entonces, como decimos en este primer nivel macro,
La economía se entiende como un subsistema, el sistema económico inserto en el sistema medioambiental y no al revés, ¿no? Es decir, la naturaleza entendida no como un factor productivo, ¿no? Siempre en economía convencional se habla de tierra, trabajo, capital. Bueno, pues la tierra no es solo un factor productivo, no es solo un almacén desde el que podamos obtener recursos, sino que también, por supuesto, es un vertedero en el que los estamos desechando, pero además es fuente de vida y biodiversidad, ¿no? La vida directamente no sería posible, ¿no? Ya no digo la economía, sino la vida en sí misma. Entonces aquí lo que introducimos es una herramienta a la hora de analizar el funcionamiento de la economía española, como es el metabolismo socioeconómico, ¿no? Es decir, lo que nos está midiendo es el total de materiales utilizados relativo a la energía, los materiales, los recursos naturales y las importaciones, distinguiendo los distintos tipos de recursos, si son renovables o no renovables, y lo que se trata es de cuantificar el comportamiento económico en términos de sostenibilidad, efectuando un seguimiento de los flujos de energía, de los flujos de materiales, de los residuos y también de las huellas de deterioro ecológico, ¿no? Lo que conocemos como la huella ecológica, ¿no? De forma que calibramos si un territorio, en concreto la economía española, está viviendo más allá de sus posibilidades en términos de recursos o si también si se ha superado la capacidad de los ecosistemas para absorber los residuos, ¿no? Y de lo que observamos en el estudio de la economía española es que es un modelo económico pues, muy insostenible, ¿no? En esos términos, pues bueno, no me puedo detener ahora. Cuando entramos en el ámbito meso, ¿no? En el que integramos no solo los mercados en el estudio, ¿no? Sino también esas otras esferas de actividad, pues aquí lo que tratamos es de desvelar toda esta idea del iceberg económico, es decir, que hay toda una economía, la economía española, ¿no? Que está sostenida sobre toda una base oculta que tiene que ver con todos los trabajos domésticos y de cuidados que permiten el mantenimiento cotidiano de la vida, ¿no? Pero claro, que no se nombra como trabajo, que no se mide, que no se remunera, que no se politiza, ¿no? Entonces lo que tratamos con este enfoque es de otorgarles el mismo valor analítico que tiene esa parte productiva, que tiene ese ámbito de lo público, de los mercados, del Estado, ¿no? Es decir, darle el mismo valor analítico. Para ello, una de las herramientas fundamentales, si antes utilizábamos el metabolismo socioeconómico, aquí, por ejemplo, una herramienta que es de gran utilidad es analizar los usos del tiempo. Es decir, entender que, por ejemplo, cuando hablamos de economía española, pues no vamos a hablar solo de las encuestas como la encuesta de población activa, sino también importantes encuestas como la encuesta de condiciones de vida y, por supuesto, la encuesta de empleo del tiempo, ¿no? En el que vamos a observar la distribución, la desigual distribución del tiempo respecto a las distintas actividades diarias, ¿no? Entonces ahí pues emergen toda una serie de elementos que antes pasaban desapercibidos, ¿no? Y que tienen que ver también con ese nivel micro respecto a qué sujetos asumen la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida. Es decir, emerge toda esta división sexual del trabajo, toda esta familia nuclear como modelo de la política pública, toda esa ética del cuidado que para los análisis convencionales, como digo, pasa totalmente desapercibido, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea del iceberg, partiendo de toda esa idea de la división sexual del trabajo, es mucho más amplio o es mucho más fácil entender las desigualdades que se producen en los mercados de trabajo y, consecuentemente, las desigualdades en la distribución de la renta desde el punto de vista de género, ¿no? Porque entendiendo ese iceberg es mucho más fácil entender las barreras de acceso al mercado de trabajo, es decir, entender las menores tasas de actividad y empleo que tenemos las mujeres, las mayores tasas de temporalidad y parcialidad, entender la distinta evolución respecto a la trayectoria profesional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los techos de cristal, con un suelo pegajoso, entender en suma el mayor contexto de precariedad y de empobrecimiento de las mujeres respecto a los hombres, ¿no? En comprender en mayor complejidad las brechas salariales, la brecha de las pensiones, ¿no? Pero también las propias decisiones sobre los proyectos de vida y todo lo que tiene que ver con el retraso en la maternidad, la consecuente caída de las tasas de fecundidad, de las tasas de natalidad, también todo ello unido al ámbito del envejecimiento de la población. Entonces, entender esta base oculta del iceberg nos da pie para entender muchos elementos que tienen que ver con el estado del bienestar, con la estructura de la población de la española, ¿no? Que es un elemento central para entender desde la población en edad de trabajar al ámbito de las pensiones, ¿no? Es decir, entender esta base del iceberg nos da una visión mucho más amplia de ciertos aspectos de la economía española, ¿no? En suma, el esquema que plantearíamos, este esquema sistémico y plural, tiene que ver con entender, por tanto, no solo ese ámbito, lo que aparece dentro del diagrama, ¿no? El ámbito de la producción, de la demanda,
del ámbito del marco institucional, ¿no? Todo el sector público, las relaciones laborales, la distribución de la renta o la propia inserción externa, pero todo ello teniendo siempre como punto de vista estratégico todo lo que tiene que ver con las relaciones con la biosfera, las relaciones con la reproducción social y siempre entendiéndolo desde el ámbito, desde el punto de vista histórico, ¿no? Y desde este enfoque consideramos que la aproximación a la economía española es mucho más realista, sobre todo en base a la consecución, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Está mucho más aterrizada en problemas concretos y permite una aproximación más amplia, diversa y plural. Muchas gracias.